Buenos días, profesores. El día de hoy vamos a hablar sobre complicaciones respiratorias post-infección por COVID-19. Nuestro grupo está integrado por Camila Carrasco, Catalina Cortés, Felipe Pérez, Paolo Ruiz y Javiera Sandoval. La aparición del nuevo coronavirus y su rápida propagación a nivel internacional es actualmente una emergencia sanitaria mundial, declarada así por la OMS el día 30 de enero del año 2020, donde existió un total de 7.818 casos confirmados en todo el mundo. Hoy en día, casi un año después de esto, la cifra es superior a los 100 millones de infectados, cobrando más de 2 millones de vidas en todo el mundo. En nuestro país, la cifra más reciente al día de hoy, martes 26 de enero del 2021, alcanza los 3.322 nuevos contagios, sumando un total de 706.500 casos totales con 18.023 muertes a nivel nacional. Por otro lado, las cifras de las personas recuperadas de la infección por este virus, que son aproximadamente 55 millones a nivel mundial y 662.000 a nivel nacional, pueden sonar incluso esperanzadoras dentro de un escenario tan catastrófico como este. Sin embargo, también nos hace cuestionar, ¿qué sucede con las personas que logran sobrevivir a la infección por este virus? En esta oportunidad, queremos enfocarnos en las complicaciones y secuelas post-COVID-19, visto desde un aspecto fisiológico y clínico, para poder entender la gravedad del contagio por este nuevo coronavirus. Para poder abordar este tema, debemos entender qué tan implicado está el sistema respiratorio en la infección por coronavirus. Los sitios más comunes de infección por SARS-CoV-2 son las vías respiratorias superiores e inferiores cuando el virus es inhalado, convirtiéndose entonces el sistema respiratorio en la primera línea frente a la infección, cuya gravedad es directamente proporcional al daño pulmonar generado. Este virus puede dañar a los pulmones a través de un síndrome de dificultad respiratoria aguda con daño alveolar difuso, oclusión microvascular trombótica e inflamación de las vías respiratorias por mediadores inflamatorios. En suma, todas estas acciones provocan una alteración en la oxigenación alveolar, hipoxia, acidosis, etc., lo cual puede desencadenar una muerte por insuficiencia respiratoria o bien provocar lesiones pulmonares permanentes si es que el paciente no es tratado oportunamente. Este esquema pretende explicar a grandes rasgos los principales sitios del sistema respiratorio donde este virus es capaz de causar daño desde el punto de vista inflamatorio, para así hacernos una idea desde ya cuál es su implicancia en un posible fallo en la función respiratoria. Estos sitios vienen siendo la tráquea, los bronquios y los sacos alveolares. En la actualidad no se puede saber con seguridad cuáles son los efectos que la infección por este virus genera a largo plazo, puesto que ha estado en curso por un poco más de un año. Sin embargo, es posible inferir cuáles serían sus secuelas en base a la evolución de los pacientes recuperados del SARS-CoV-1. En el año 2003, más de 8.000 casos y casi 800 muertes se debieron a la infección por el primer coronavirus a partir de un brote generado en China. Diversos estudios que se realizaron en base a seguimientos a pacientes recuperados de la infección por el primer coronavirus determinaron que se generan daños a la ventilación pulmonar. Además, en más de un tercio de los pacientes se vio que la función de difusión pulmonar estaba significativamente disminuida. El engrosamiento del tabique intra e interlobular también fue común, junto con una serie de cambios pulmonares fibróticos, los cuales son comunes después de una lesión pulmonar grave, ya que son una manifestación esencial de la capacidad de los pulmones para repararse y remodelarse post-daño. Según los resultados de estos estudios, aproximadamente un tercio de los supervivientes presentaban fibrosis pulmonar significativa. Se ha establecido, según diversas autopsias que se han realizado en pacientes con COVID-19, una secuencia histológica que se relaciona con la infección, que partía con un daño alveolar difuso, luego pasaba a una neumonía organizada y finalmente una fibrosis. Sin embargo, este patrón ya se había observado y estudiado en infecciones por SARS-CoV-1. Ambas infecciones, tanto por SARS-CoV-1 como SARS-CoV-2, han mostrado la existencia de un daño endotelial en vasos pequeños y medianos, y con la duración creciente de la enfermedad se han visto también la presencia de trombos vasculares. Se debe considerar que la pandemia actual por SARS-CoV-2 es la tercera enfermedad infecciosa epidémica pandémica que ha sido causada por coronavirus durante el siglo XXI.
es importante considerar también que el COVID-19, que se genera por el SARS-CoV-2, ha mostrado muchas similitudes tanto clínicas como radiológicas con el SARS del 2003 causado por SARS-CoV-1 y con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. Gracias a estudios realizados para estudiar el curso de la infección a largo plazo de SARS-CoV-1, se han visto residuos radiológicos persistentes, hallazgos patológicos de la función pulmonar y limitaciones en la calidad de vida y salud de los pacientes afectados. Otros hallazgos obtenidos del estudio del SARS-CoV-1 es que en un estudio de cohorte prospectivo que se hizo, se observó que un tercio de 94 pacientes con SARS-CoV-1 con un promedio de edad de 37 años, incluso pasado un año desde que fueron dados de alta hospitalaria, presentaban disnea de esfuerzo, tos y un deterioro pulmonar de leve a moderado. Además, estas complicaciones no solamente fueron físicas, sino que también se vio afectada la salud mental de los pacientes con una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas y fatiga crónica por un periodo de aproximadamente 4 años. Finalmente, en base a la experiencia que se ha entregado tanto el MERS como el SARS-CoV-1 y considerando las secuelas a largo plazo de ambas enfermedades, se ha sugerido que el daño pulmonar va a ser persistente en pacientes con COVID-19 que lograron sobrevivir a la fase aguda de la infección por SARS-CoV-2. Cuando se induce síndrome de distrés respiratorio agudo por la infección viral SARS-CoV-2, casi todos los pacientes mejoran luego de 10 a 21 días de tratamiento, pero a menudo el proceso de recuperación es lento. En ocasiones incluso estas personas necesitan oxígeno suplementario al volver a sus casas. En estudios realizados con tomografía computarizada de alta resolución, tras la fase aguda se observan ya signos de afectación intersticial, que abarcan sobre todo 3 tipos de patrón radiológico y clínico. En primer lugar, predomina un vidrio deslustrado y focos sugestivos de áreas organizativas, con mejoría progresiva bajo tratamiento corticoideo alargando a dosis bajas. En este caso, las secuelas pulmonares inflamatorias requieren terapia antiinflamatoria, es decir, corticoides orales, y de fisioterapia respiratoria, lo cual puede alargarse semanas o incluso meses. Si deja alguna secuela visible por tomografía computarizada de alta resolución, por lo general no tienen repercusión funcional ni limitan la calidad de vida del paciente. En segundo lugar, cambios radiológicos fibrosantes como engrosamiento septal, bronquiectasias traccionales o pérdida de volumen segmentario lobar, con escasa o nula mejoría bajo tratamiento corticoideo. Esto es muy infrecuente pero con marcada afectación clínica. En estos casos las opciones terapéuticas están menos consideradas. Es más, el efecto de las secuelas a medio o largo plazo aún requieren ser evaluadas. La fibrosis pulmonar inducida podría mantenerse estable por años o progresar empeorando la calidad de vida del paciente, implicando un mayor riesgo de mortalidad. Algunos mecanismos biológicos incluidos en la cascada de liberación de citoquinas inducida por el SARS-CoV-2 se hallan además en la respuesta profibrótica, incremento del factor de necrosis tumoral, péptidos de angiotensina como angiotensina 2 por disminución de la acción de la enzima convertidora de angiotensina 2, factor de crecimiento de transformación beta y factor de crecimiento plaquetario. Estas vías comunes podrían ser la razón de la alta prevalencia en los cambios fibróticos pulmonares observados en la tomografía computarizada de alta resolución al alta hospitalaria, tras recuperarse del síndrome de distrés respiratorio agudo asociado al SARS-CoV-2. Sin embargo, muchos aspectos de la lesión pulmonar aguda y la fibrosis pulmonar siguen siendo confusos. La lesión de células epiteliales alveolares por infección viral ocurre en cualquier pulmón, pero la fibrosis se desarrolla solo en algunos pacientes y no en todos los tipos de infección vírica. Cabe mencionar que la edad y la existencia de enfermedad pulmonar previa se consideran factores de mal pronóstico en la infección COVID-19. Es importante señalar que la senescencia es una característica del envejecimiento biológico y que la replicación viral es mayor en las células senescentes, así como la inadecuada reparación de las secuelas asociadas, lo que podría contribuir en estas diferencias.
Los mecanismos patogénicos de la fibrosis pulmonar asociada a COVID-19 son aún desconocidos y hasta el momento no se ha aprobado ningún tratamiento específico para evitar el posible avance de esta fibrosis. Pero existen ensayos clínicos en marcha que procuran afrontar este problema. Por último, tenemos la combinación de las alteraciones descritas en los dos puntos anteriores. Es necesario señalar que la imagenología y examen diagnóstico lo veremos más adelante en nuestra presentación. Los eventos trombóticos vasculares periféricos y pulmonares asociados a la infección por SARS-CoV-2 han sido mucho más prevalentes de lo esperado, especialmente comparado con la incidencia de estos eventos en pacientes con daño pulmonar inducido por otros tipos de virus. El incremento de la procoagulabilidad vascular asociada a la COVID-19 se debe a varios factores, incluyendo las diferentes cascadas celulares inducidas tras la inoculación vírica celular y la afectación proliferativa del endotelio vascular. Actualmente, el mecanismo sigue sin ser completamente dilucidado. Bueno, tras varias semanas de inicio de la pandemia, la dosis de anticoagulante profiláctico se incrementó a dosis de intensidad media para así adaptar las dosis en función del riesgo trombótico, teniendo en cuenta los niveles de dímero D y fibrinógeno y entre otros factores. El tratamiento precoz de la trombosis venosa profunda y los eventos pulmonares son elementos claves para la supervivencia de estos pacientes con COVID-19. En los casos que superan un evento trombótico pulmonar, existen secuelas posteriores que pueden quedar crónicas, principalmente la hipertensión pulmonar y la limitación al esfuerzo pulmonar. Estas secuelas pulmonares son muy limitantes y requieren un seguimiento y un manejo terapéutico especializado a largo plazo. Para ello, es de especial interés contar con datos de calidad para entender mejor la relación entre la enfermedad tromboembólica y la COVID-19, lo que se puede conseguir mediante estudios prospectivos multicéntricos e internacionales, los cuales nos permitirán identificar mejores estrategias terapéuticas para los pacientes. Actualmente existe un registro internacional de pacientes con tromboembolismo pulmonar, el cual se llama Registro Informatizado de la Enfermedad Tromboembólica, que en su sigla es RIET, que ha empezado a incorporar datos de pacientes con COVID-19 para poder seguir su avance y poder corroborar los datos posteriores exactos posteriores a esta infección. Para poder evidenciar cómo la imagenología ayuda al pronóstico y a visualizar los efectos a largo plazo del COVID-19, se analizó un artículo donde se expone a un paciente de 60 años que fue diagnosticado con esta patología mediante un test PCR, y que en posterior a su hospitalización se le realizó una tomografía computarizada de tórax, como se puede ver en la imagen 1, donde se puede ver que posee un cuadro periférico de opacidad en el vidrio esmerilado, que por su sigla en inglés es GGO, que hace referencia al término de Ground Glass Opacity. Este término se usa para describir una opacidad focal definida por un aumento en la densidad del parénquima pulmonar, lo cual se puede ver como una nebulosa de aumento de la atenuación del pulmón, con marcas bronquiales y vasculares preservadas, como se puede ver en la imagen número 1 en los círculos amarillos con líneas segmentadas. En esos círculos se puede ver los GGO presentes. Entonces, este paciente posterior al alta de la hospitalización, 3 meses después, presenta una capacidad limitada de respiración durante ejercicio moderado, por lo cual se le indicó que se le realice una tomografía de tórax, que es la que vemos en la imagen número 1. El examen arrojó cambios pulmonares residuales con opacidad en el vidrio esmerilado, de forma irregular y periférica. Entonces, para poder confirmar de manera certera estos cambios pulmonares a largo plazo, se le realizó una resonancia magnética, como se puede ver en la imagen número 2, donde se confirma la presencia de GGO en todos los lóbulos pulmonares, lo cual indicaría un gran espesor del parénquima pulmonar. La presencia de GGO tiene una frecuencia del 75% en pacientes que sufren neumonía a causa del SARS-CoV-2. Sin embargo, se ha encontrado que el deterioro pulmonar significativo es persistente en la fase de recuperación temprana en hasta el 54,4% de los pacientes que padecen neumonía por COVID-19. Los GGO se encuentran en ambos pulmones y en todos los lóbulos pulmonares, sin demostrar visualmente ni clínicamente diferencia en el porcentaje de tejido pulmonar involucrado entre las dos modalidades de imagen. El pulmón es el órgano más afectado por esta nueva enfermedad. Unas características de esta enfermedad es el daño extenso a las células epiteliales alveolares y endoteliares con una proliferación fibrosa secundaria, además de trastornos con un potencial de asociarse con enfermedades crónicas vasculares y un remodelamiento alveolar, principalmente hacia fibrosis o hipertensión pulmonar. Estos hallazgos generan una inquietud con respecto a la evaluación de lesión pulmonar en pacientes dados de alta. Además, se pueden realizar de forma objetiva diferentes tipos de evaluaciones respiratorias funcionales, siendo las más utilizadas las pruebas de función pulmonar como la espirometría, capacidad de difusión y los volúmenes pulmonares.
Sin embargo, se pueden complementar estas pruebas mediante evaluaciones musculares, como la de los músculos respiratorios o la resistencia de las vías aéreas, mejorando así el estudio funcional de los pulmones y sus propiedades, y, de este modo, determinar las consecuencias de enfermedades respiratorias agudas o crónicas. Además, sumado a esto, las anormalidades que se observan en una tomografía computarizada nos pueden sugerir una fibrosis pulmonar, por lo que se puede analizar en conjunto con los test de función pulmonar. En los 7 estudios seleccionados por esta revisión sistemática con metaanálisis, se estudiaron a 380 personas posterior a una infección por COVID-19 con una evaluación de 20 días promedio posterior al dada de alta o cuando ya no presentaban síntomas. En estos estudios, todos refieren los test de función pulmonar, excepto uno que, como se ve en esta tabla grande de la izquierda, se ven NR, que significa no reportado. Los demás aportaron parámetros de espirometría, como la capacidad vital forzada, el BEF1 o volumen de expiración forzada en el primer segundo y el cociente BEF1-CBF, como también otros valores, la capacidad de difusión del monóxido de carbono de los pulmones. Estos datos se logran ver en la tabla 1, como también interpretaciones de estos test, que pueden ser restrictivos, obstructivos o difusiones pulmonares alteradas. Sumado a esto, en la tabla se señala que algunos autores reportaron valores menores a lo esperado, como por ejemplo, en naranjo se destaca que los valores menores al 80% predicho para la capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono. En celeste hay valores menores al 70% predicho para el cociente BEF1-CBF. En verde se reportaron valores menores al 80% predicho para la capacidad pulmonar total y en amarillo se reportaron valores menores al 80%, predicho para la capacidad vital forzada. Recordemos que en un patrón obstructivo, BEF1 es menor y la capacidad vital forzada es cercana a la normal. Esto genera un cociente BEF1-CBF disminuido, siendo 80% un valor normal. Producto de esta disminución, BEF1 y la capacidad vital forzada cercana a la normal. Por otro lado, en un patrón restrictivo se presenta una capacidad vital forzada y un BEF1 disminuido, no así el cociente BEF1-CBF, que estará aumentado llegando incluso a 100%. Con estos datos podemos obtener la prevalencia de estas alteraciones respiratorias post una infección de COVID, que se pueden ver en estos cuadros a la derecha. El más afectado fue la capacidad de difusión pulmonar para el monóxido de carbono, primer cuadro a la derecha, arriba, con una prevalencia correspondiente al 40%, seguido de una prevalencia de 15% y 7% para patrones restrictivos y obstructivos, respectivamente. Finalmente queremos decir que el uso de la tomografía computarizada de tórax como ampliación de las capacidades de diagnóstico más allá de los exámenes estándar de rayos X ha demostrado tener un tremendo potencial clínico para la detección y el diagnóstico de COVID-19, pero la aplicación repetida es limitada debido a los riesgos potenciales asociados a la exposición a la radiación. Algunos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2 tienen un proceso de recuperación lento que puede incluir meses y se observan 3 tipos de patrones. En el primer caso hay secuelas pulmonares inflamatorias con una mejoría en el tiempo. En el segundo se incluye una fibrosis pulmonar la cual puede mantenerse estable por años y después empeorar. Y finalmente en el último caso es una mezcla de lo nombrado anteriormente. También queremos destacar que respecto a las secuelas pulmonares vasculares que sufren los pacientes posterior a la infección, estas pueden ser crónicas, principalmente por secuelas que limitan el esfuerzo vascular para irrigar el pulmón y también una posible hipertensión pulmonar, lo cual debe ser tratado a largo plazo y aún así se siguen estudiando secuelas vasculares que provoca este virus. Es decir, vamos a identificar problemas respiratorios potenciales como tos crónica, enfermedad pulmonar fibrótica, bronquiectasias y enfermedad vascular pulmonar. En base a todo esto, queremos decir que debido a las potenciales complicaciones que puede generar la infección por SARS-CoV-2 en el sistema respiratorio, se deben implementar medidas preventivas eficaces que permitan frenar la propagación de este virus, al igual que medidas tempranas que permitan prevenir la fibrosis pulmonar en aquellas personas contagiadas a través de la inhibición del mecanismo patogénico del virus en el que están involucradas su replicación y la respuesta inflamatoria. Muchas gracias.